Sean ustedes bienvenidos a un servicio más de Redención por su Gracia, un servicio en casa. Vamos a comenzar leyendo una porción bíblica. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, del 19 al 25. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias Señor, gracias por tu plan perfecto de salvación. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Y creemos, Padre, que con este júbilo y gozo que nos has puesto, Padre, podemos exaltar y bendecir el nombre de Cristo Jesús esta mañana para glorificarlo, para exaltarlo, porque Él es el único importante en nuestras vidas. Bendecimos a nuestros hermanos que están en estos momentos escuchándonos y te pedimos, Padre, que te glorifiques en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Comenzamos, hermanos. Amén. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como tú, Jesús. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso.
la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Vamos, canta conmigo. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día. Día a día está. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de adorar. Y se dirá cuán grande es Dios. Solo tú eres grande. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Adoramos Jesús. Eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver.
creaste humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a acostarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres grande, Cristo. Vamos, Señor. Nunca sabré cuánto me amó de mi maldad por esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Bendito Padre, tú eres digno de toda gloria y de toda honra, mi Señor. Efectivamente, como en este momento lo estamos cantando, nunca sabremos, Señor, nunca sabremos el costo en esa cruz, Señor, que se tuvo que pagar por mi maldad y por la maldad del mundo entero, Señor. Precisamente el día de hoy en el mundo entero se está celebrando el domingo de resurrección, porque tú, Padre, no te quedaste en esa cruz, tú resucitaste, Cristo Jesús. Tú resucitaste, Dios, para que de esa manera nos dieras por gracia, por amor, por su sustitución, Señor, porque tú fuiste quien pagaste todos esos pecados en esa cruz, en esa muerte, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Por eso es que estamos en estos momentos, Padre mío, en este lugar, Padre mío, el que tú resucitaste. Tú fuiste ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y por eso, Padre mío, en estos momentos queremos decir que te adoramos, que te bendecimos, Señor, que te honramos con nuestra vida, con nuestro cántico, y nos rendimos delante de ti, Señor. Venimos ante ti, Señor. Venimos, Padre mío, porque a través del Cordero inmolado hemos llegado hasta ese lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, para traerte nuestra adoración, para traerte nuestra bendición. Esa ofrenda que traemos delante de ti es nuestra propia vida, Señor, porque te pertenece, porque tú, Padre eterno, la compraste a precio de sangre, Señor. Aquí estamos, Padre, para adorarte y para bendecirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Gloria a Dios.
Pues le doy gracias a Dios porque nos permite, nos da la oportunidad de estar un domingo más en esta casa, en la casa de todos ustedes y en el lugar en donde el día de hoy pues tenemos el privilegio de adorar y de bendecir a nuestro Rey, bendecir a nuestro Dios. Como ahorita lo comentaba yo en la oración, hoy es el domingo de resurrección. Es un día muy especial para todo el mundo. La otra vez por allí mi primo Paco, que ojalá que por ahí andes, primo, me preguntaba si todo esto aconteció efectivamente en estas fechas, y le contesté que así es, efectivamente en estas fechas, hace un poquito más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo estuvo llevando a cabo todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, y el día de hoy se festeja lo más importante. Muchas personas que carecen de entendimiento de lo que fue este sacrificio, pues se ponen tristes, ¿verdad?, por lo que sucedió, porque usan su corazón sentimental para ver lo que fue la pasión de Cristo, pero en realidad tenemos que verlo con los lentes del amor de Dios, con los lentes de la gracia y no con los lentes de los sentimientos del ser humano. En realidad es el acto más fabuloso, más hermoso que ha acontecido en la humanidad. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que vino a quitar el pecado de todas las personas, de toda la gente que realmente quiere recibir esa bendición, ese regalo. Vino a quitar el pecado del mundo, pero no de aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesús. Y precisamente pues el día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de este tema, y a lo mejor algunos van a poder decir, ¿cómo, pastor? Pues si tú mismo nos has dicho que la predicación expositiva no va usando temas conforme a lo que uno quiera decir o lo que uno quiera hablar cada domingo. Pero bueno, pues esto no es una coincidencia, es una diosidencia. El día de hoy nos toca, o sea, no es de que yo haya querido, nos toca hablar sobre Juan 1:29 al 34. Y precisamente el día de hoy, el tema de nuestra predicación expositiva tiene por título El Cordero de Dios. Ese es el tema que vamos a llevar a cabo, y pues para que nosotros podamos entender claramente lo que está aconteciendo en este domingo de resurrección, necesitamos comprender expositivamente lo que estaba sucediendo en aquel entonces en estas líneas de la Sagrada Escritura. Entonces, prepárense, tomen sus Biblias. Ahora sí, pues no tenemos aquí monitor, ¿verdad?, para que vean las Biblias, y por algo Dios hace las cosas, ¿verdad?, porque luego la gente se conforma con estar viendo la Biblia en el monitor, en la pantalla. Pero ahora sí, tomen sus Biblias, ya sea electrónicas, ya sea de papel, la que ustedes les acomode, pero tomen sus Biblias para que me sigan, y vamos a Juan 1:29. La palabra de nuestro Señor dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Padre Celestial, muchas gracias te damos por el privilegio que nos das de poder escudriñar tus escrituras, de poder vivir en un país en donde tenemos la libertad, Padre mío, de predicar tus bendiciones a través de la escritura. Vivimos en un país, Señor, que a pesar de las contingencias que estamos viviendo por esta pandemia mundial, nosotros podemos reunirnos en nuestra casa, Señor, y predicar a través de la tecnología, Señor. Tú en alguna ocasión dijiste, ustedes podrán hacer aún más de lo que yo estoy haciendo. Y precisamente yo pienso, Padre, que a esto te referías. Tú en aquel entonces no tenías la tecnología que ahora tenemos para poder proyectar nuestras predicaciones, para poder llegar a todo el mundo a través de la cibernética, Señor. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque tú has permitido que en estas épocas tengamos estos medios para poder llevar tu palabra a todas las casas, a todas las naciones, pero sobre todo con todas aquellas personas que realmente quieran escuchar tu voz. Por eso, Padre, es que en este momento yo te pido que seas tú en mi vida, Señor, que tomes el control total de mis pensamientos, que tomes el control total de mi boca, Padre mío, para que todo lo que se hable en este mensaje, Señor, sean palabras de vida eterna. Sean esas palabras que vienen de lo alto directamente al corazón de las personas que nos están escuchando en este momento. Bendice, Padre mío, a todas las personas que nos están viendo por internet. Bendice, Padre mío, a este pequeño remanente que está en este hogar, Señor, en donde estamos escudriñando también tu palabra. Bendícenos, Dios, para poder saber cuál es el consejo que nos quieres dar el día de hoy, Señor. Porque a eso hemos venido, a que nos des ese consejo de lo alto y recibirlo con todo amor, con todo cariño y con toda pasión. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, pues este tema, el Cordero de Dios, uno de los temas más importantes, ya luego no quiero decir es el tema más importante, ¿verdad? Porque pues toda la Biblia es importante. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y como nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que pueda haber en todo el universo, pues siempre cualquier cita que podamos escudriñar siempre va a ser la más importante, amados. Pero bueno, yo sé que el día de hoy esto es lo más importante que podemos escuchar. Vamos a hablar sobre lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Lo hemos estado viendo hace 8 días, hace 15 días hemos estado hablando de lo que sucedió con Juan el Bautista. Aparentemente en estas predicaciones Juan el Bautista ha aparecido como protagonista, pero hemos visto claramente que él mismo se despojaba de todo protagonismo. Hace 8 días hablamos fuertemente en contra de lo que es la idolatría. ¿Por qué? Porque precisamente vimos que Juan el Bautista, una de las personas que han sido más idolatradas por la ignorancia de la gente, en algunos lugares por maldad de la gente también, pero en la mayoría por esa ignorancia que tienen de quién es realmente el Cristo. Y precisamente el día de hoy vamos a continuar viendo lo que estaba aconteciendo en el corazón de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él de una manera física estaba teniendo la oportunidad que muchos de una manera espiritual hemos tenido, conocer al Cristo, conocerlo, y él estaba dando testimonio de todo lo que estaba sucediendo. Esta escritura que acabamos de leer sucedió poco después de que había sido ya bautizado nuestro Señor Jesús por el mismo Juan, poco después de que nuestro Señor Jesús ya había atravesado el desierto, esos 40 días, ¿verdad? 40 noches, en donde tuvo todas las tentaciones que los seres humanos tenemos,
¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se presentó en esta tierra 100% hombre, pero también sin dejar su deidad como Dios, también 100% Dios. Y bueno, pues vamos a escudriñar la Escritura, y aquí yo voy a leer Juan 1:29 en la Biblia del lenguaje sencillo. Quise tomar esta versión porque en esta versión vemos claramente lo que nos está diciendo la Escritura a nuestro lenguaje, al lenguaje de los latinoamericanos. Por eso se llama la Biblia del lenguaje sencillo. Ustedes síganme con la Biblia que estén usando, con la edición que estén llevando a cabo, pero miren, en las palabras, como dicen por ahí, las palabras domingueras, esto es lo que nos dice la Escritura. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita, digan conmigo desde sus casas y los poquitos que están aquí, que quita el pecado de la gente del mundo. En la versión, la Reina Valera 1960 dice que quita el pecado del mundo, nada más que aquí dice que quita el pecado de la gente del mundo por medio de él. Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Bueno, ¿por qué la Biblia del lenguaje sencillo pone esa palabrita extra que dice quita el pecado de la gente del mundo? Miren, amados, desafortunadamente muchos se han dejado convencer por esa influencia que el diablo ha tenido en el mundo entero, diciéndole a la gente que Jesucristo en esa cruz ya le quitó el pecado a todo el mundo, de tal manera que la gente ya no tiene que hacer absolutamente nada, porque ya todos van a ir al cielo. Porque en ese momento en la cruz a todos los hizo hijos de Dios, y de esa manera la gente ya no se tiene que preocupar por nada. Pueden vivir de la manera descarriada como quieren, pueden desechar a Jesús las veces que quieren, pueden hacer lo que sea, al fin que Diosito nos va a recibir en el cielo a todos. Precisamente por eso yo me imagino, ¿verdad? No es un dogma también lo que estoy diciendo, que en esta versión se puso esa palabra para que las personas entiendan que no se refiere al globo terráqueo. O sea, se está refiriendo a personas. ¿A qué personas? Precisamente en estos momentos vamos a ir escudriñando cuáles son las personas que están recibiendo o que hemos recibido ya el perdón de nuestros pecados. ¿De qué manera es como el Señor nos está hablando a ti y a mí? No de la manera que el mundo te habla a ti y a mí. No de la manera que Satanás ha tomado precisamente muchas religiones, muchas sectas, para darnos ideas totalmente diferentes a las que la Biblia, la Sagrada Escritura, nos ha dicho y nos quiere seguir diciendo a ti y a mí. Esto que Juan anuncia es lo que iba a acontecer precisamente en estas épocas. En estas épocas de Cuaresma, como algunos le llaman, en estas épocas de la Semana Santa, como también se le llama en algunos lugares, en estas épocas iba a acontecer algo que el profeta Juan el Bautista en ese momento estaba profetizando, valga la redundancia, estaba profetizando lo que iba a acontecer en estas fechas. Y vamos a Isaías 53:1 para ver lo que un profeta antes de Juan el Bautista profetizó también. Y dice así, Isaías 53:1 al 7, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura.
le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía 750 años aproximadamente antes de que sucediera lo que Juan el Bautista estaba también profetizando al decir: este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. El Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, es de quien el profeta Isaías estaba hablando también en esta porción. Estaba hablando de un Cordero que ni siquiera abrió su boca para defenderse en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esa era la misión precisamente del Cordero. La palabra inmolado es el Cordero sacrificado. Esa era la intención de nuestro Dios, no como un plan B, porque la humanidad se había descarriado. No, amados, esto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios quería expresar su amor a través del Cordero inmolado, a través del Cordero de Dios, el cual iba a venir a este mundo para darnos el privilegio, para darnos la oportunidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de arrepentirnos de aquel acto que hizo Adán y Eva desde el Edén, en donde desobedecieron a nuestro Padre Celestial, y a partir de ese momento fueron totalmente separados de Dios. Y al ser hechos separados de Dios, nosotros también heredamos esa separación. Pero he aquí el Cordero inmolado, el que vino a romper con toda esa maldición que Adán y Eva había dejado sobre la humanidad. Esto fue algo que se profetizó, ¿verdad, amados? Jesús lo sufrió, pero lo más tremendo es que ahora, en estos momentos, después de 2000 años de que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida, sigue aconteciendo lo que hace 2700 o 2800 años aconteció cuando Isaías estaba profetizando esto. Dice que fue despreciado. Empezó él diciendo que estaban dando un anuncio, pero que nadie quería escuchar ese anuncio. Nadie quería escuchar la buena noticia del Cordero inmolado. Y ahora, amados, desafortunadamente sigue aconteciendo la misma situación. Así como aquellos judíos, aquellos fariseos, aquellos romanos llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz porque lo desecharon, porque se burlaban de él, porque le escupían, lo azotaron. Lo mismo estamos haciendo en la actualidad muchos al despreciar el verdadero mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al desechar completamente los decretos que el Señor nos da para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. El mundo se calla en pedazos y la gente no quiere hacer absolutamente nada para convivir con Dios. No quiere hacer absolutamente nada para rendirse a nuestro Dios. Muchos dicen que Jesucristo es su Señor, pero en realidad un Señor es el que domina completamente tu vida. Si tú dices que Jesucristo es tu Señor,
entonces entrégale tu vida completa. Amén. Entrégale tu agenda. Entrégale tus gustos. Entrégale esos pecados con los cuales tú quieres seguir viviendo en la actualidad. Amén. Si no lo estás haciendo, tú estás llevando a cabo lo mismo que Isaías profetizó y lo mismo que hicieron los judíos y los romanos con él. Lo desecharon, lo golpearon, lo azotaron. Con tus acciones y con las mías podemos seguir azotando y desechando a nuestro Señor. Podemos seguir despreciando al Cordero y podemos seguirlo sacrificando cuantas veces tú quieras, o incluso como muchos lo hacen con sus rituales. Y ahorita hablaremos también de esos temas. Seguimos leyendo el verso 30, Juan 1:30. Y sigo con la Biblia de lenguaje sencillo, que dice así: yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes que yo naciera. Aquí Juan el Bautista está definiendo la humanidad de Cristo, porque Cristo, al final de cuentas, nació humanamente, nació después que Juan el Bautista. Todos los que hemos leído el Evangelio de Lucas, en donde vemos de qué manera es como Juan el Bautista iba a venir también al mundo, pero iba a venir un tiempo antes que nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la Escritura habla de que Juan el Bautista era primo de nuestro Señor Jesús. Ahora, rápidamente quiero decirles que los hebreos, y sobre todo de aquel entonces, no crean que los parentescos eran como los que tenemos aquí en el occidente y en la actualidad. O sea, se dice que eran parientes, se dice que eran primos, pero muchas veces, por eso es que luego la gente se confunde con esa situación, que dicen, es que fulanito de tal era el hermano de Jesús. No, era su primo, o era su pariente, o era... Bueno, ellos muchas veces les llamaban primos hasta a los tíos. Cuando habían cierto parentesco que llegaban a tener, ellos, por el simple hecho de decir eran parientes, llegaban a decir algunas palabras como primo, como tío, como sobrino. Pero bueno, en este caso sabemos que María, la madre de Jesús, y la madre Isabel, la madre de Juan el Bautista, eran parientes. Entonces, al ser ellas parientes, pues ellos también eran parientes, por eso muchos dicen que eran primos. Pero bueno, esto lo quise decir como una cápsula informativa, pero vemos aquí que la palabra nuevamente nos dice que Juan el Bautista claramente decía que Jesús había llegado después que él, pero que era antes que él. Nuestro Señor Jesús humanamente nace después que Juan el Bautista. Humanamente llega con su ministerio después que Juan el Bautista. Sin embargo, divinamente Jesucristo, Él fue el creador de Juan el Bautista y de todo el mundo. Desde antes de la fundación de todo ya existía nuestro Señor Jesús, porque Él fue el que creó todo. Ya lo vimos hace algunas semanas. Él es la palabra, Él es la Biblia y también es lo que crea. Él es el creador de todo. Cuando Dios el Padre habla por medio de la palabra que es Jesús, todo es creado. Y bueno, ¿qué pasa? Que nuevamente Juan el Bautista, como lo ha estado haciendo durante todas estas semanas que lo hemos estado escudriñando, él reitera la desaprobación a la idolatría, amados. Él reitera, él nuevamente les explica con manzanitas a todos sus seguidores y a todos los que nos están escuchando también. Él es mucho más grande que yo. Él es antes que yo. Él es mi jefazo, ¿verdad? Como lo podríamos decir en la actualidad. Él es el jefe. Él no soy yo ni siquiera digno de abrocharle las agujetas de sus tenis. Yo no soy digno de absolutamente ninguna comparación con mi Señor Jesús. Eso es lo que Juan el Bautista nos quiere decir. Hace 8 días hablamos fuertemente en contra de la idolatría y precisamente al hablar de Juan el Bautista estaba viniendo a mi memoria. Hace unos meses anduvimos por allá en el estado de Chiapas
el estado, uno de los estados más hermosos, no solo de la República Mexicana, sino del mundo entero. Si algunas personas nos ven desde Chiapas, un saludo para todos los chiapanecos. Qué hermoso estado. Pero fíjense que precisamente cuando fuimos a Chamula, que precisamente se llama San Juan Chamula, y se llama San Juan Chamula porque los chamulas tienen una reverencia inmensa por Juan el Bautista. Es curioso, ¿verdad? Y como hace 8 días que hablamos sobre ese tema que Dios tiene en contra de la idolatría, una de las situaciones más tremendas que ha vivido México ha sido la idolatría. Y uno de los lugares más sonados, en donde incluso hubo unas matanzas tremendas a cristianos que estaban llevando el evangelio puro, estaban llevando la sana doctrina para que conocieran realmente al Cristo, fueron asesinados. Hubo un pastor, ahorita no me acuerdo nuevamente de su nombre, por ahí la otra vez alguien me había dicho cómo se llamaba, pero ese pastor fue un mártir que llevó el evangelio a ese pueblo de San Juan Chamula. Ahora que anduvimos por ahí, pues es un pueblo muy hermoso, pero lleno de muchas tradiciones religiosas, sectánicas, muchas tradiciones que incluso son demasiado violentas en contra de todo aquel que se atreva a decirles la verdad para abrirles los ojos y que salgan de esa idolatría tan tremenda que están teniendo. Y lo digo con todo el respeto que me merece. Allí ellos no tienen a Jesucristo, y estoy hablando de los que se dicen ser católicos, David, porque cuando hubo en las noticias esa situación, decían, un grupo de católicos de San Juan Chamula mataron a un grupo de evangélicos porque defendiendo sus tradiciones católicas no permitieron que los evangélicos llevaran su religión. Así es como en las noticias se llevó a cabo. Sin embargo, yo no sabía hasta que estuvimos en esos lugares donde se nos comentó por medio de los guías que estábamos llevando allí, que realmente el templo de San Juan Chamula no se levantó para darle culto a nuestro Señor Jesús, sino para darle culto a Juan el Bautista. Para ellos, los chamulas, es mayor, o como ellos le llaman, es mayor Juan el Bautista que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que sucedía desde aquel entonces. Como la gente vio que Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, como vio que él era un poquito mayor de edad, como vieron que llegó antes que Jesús, que esto, lo otro, aquello, le dieron mayor importancia a Juan el Bautista. Pero reitera aquí Juan el Bautista, que él no era mayor, o mayor, como le dicen los chapanecos. Jesús es antes que nadie. Y precisamente la gente cae en la idolatría cuando no ponen a Jesucristo en el trono de su vida, en el trono de su corazón, en el lugar que solamente a Él le corresponde. Y bueno, pues aquí en Juan 1:31 vamos a seguir con nuestra lectura del Evangelio de Juan. Dice la palabra, sigo con la Biblia del lenguaje sencillo. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Hace 8 días precisamente hablamos de la importancia de conocer quién es el Cristo. El mismo Jesús hace 8 días vimos que Él se preocupaba muy fuertemente por todos aquellos que desconocían quién era el Cristo. Por eso Él le preguntaba a sus discípulos. Por eso Él quería saber qué era lo que la gente estaba diciendo de Él. Por eso es que Él le dijo a Pedro que esa revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no se la había revelado ni carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos, porque eso solamente puede venir por revelación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos a Él y conocemos el propósito de su sacrificio, ejercemos realmente nuestra salvación en agradecimiento y sin necesidad
de más sacrificios. Esta es la situación, amados, que se ha complicado en el mundo entero. El diablo se ha dado vuelo por la ignorancia de la gente. Cuando alguien ignora la palabra de Dios, esa persona está esclavizada a creer todo lo que la gente le pueda decir, todo lo que las religiones le puedan decir, todo lo que las sectas te puedan decir, todo lo que las tías, las abuelitas o cualquier persona te pueda decir. Estás esclavizado si tú no quieres leer la Sagrada Escritura. Tú vas a estar esclavizado a creer lo que por ahí te digan, esto, lo otro, aquello, por tradiciones que cuando menos te das cuenta, esas tradiciones, en vez de estarte llevando al cielo, te están llevando al mismito infierno. Porque el infierno existe, aunque no lo crean muchos. No importa que muchos no crean en la palabra de Dios. No importa que muchos no crean en el cielo, que no crean en el infierno. La palabra de Dios lo dice claramente. Lo creas tú o no lo creas. Eso ya es situación de cada quien. Pero precisamente para eso estamos el día de hoy. Para hablar sobre las verdades escritas en la Sagrada Escritura. Y aquí vemos ese grave problema, que cuando las personas no conocen realmente al Cristo, cuando las personas no conocen realmente el propósito del Cordero inmolado, del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo, pues van a seguir con sus tradiciones, van a seguir con sus sacrificios, incluso aquellos religiosos. La palabra misa quiere decir sacrificio. O sea, aquellos que dicen, yo voy cada 8 días a misa, están diciendo, yo voy cada 8 días al sacrificio, como lo hacían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto había sacerdotes que llevaban el sacrificio por medio de rituales para querer cubrir sus pecados. ¿Por qué? Porque tenían una serie de pecados que no podían ser quitados. Por eso requerían de sacerdotes, por eso requerían de sacrificios. Sacrificaban un cordero natural, sacrificaban un cordero para con eso cubrir los pecados del pueblo. Y tenía que haber un sacerdote para que ese sacerdote se purificara por una serie de rituales, por una serie de obras, por una serie de sacrificios, y llevaban ese cordero para el perdón de los pecados del pueblo, pero no un perdón eterno, sino para que en ese momento se cubrieran simplemente esos pecados, se cubriera, y que de esa manera no cayera la ira de Dios sobre todas aquellas personas. Bueno, en la actualidad hay muchas religiones que siguen teniendo esas prácticas. En vez de venir al Cordero inmolado, el que nos dio su vida completita, la sangre completa del Señor Jesús fue derramada para que tú y yo podamos venir delante de Él, para que podamos venir hasta el mismo trono de la gracia. ¿Qué hace la religión? Desecha todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente hace 2000 años, en estas épocas. Todos aquellos que estén festejando el domingo de resurrección deben de entender por qué lo festejan, porque ahora ya no necesitan presentar sacrificios sacerdotales como se llevaba en aquel. Ya no se necesitan hacer ritos, ya no se necesitan hacer ningún ritual. Aleluya. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8. Acompáñenme a Colosenses 2:8. Y dice así la palabra de Dios. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están, ¿qué dice allí? Completos. Completos en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar
de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde dice allí? En la cruz. En la cruz. Allí en la cruz, amados, esa cruz no cubrió, sino anuló, Amén, aleluya. quitó completamente nuestros pecados. Anuló completamente, en esa cruz, anuló cualquier sacrificio sacerdotal. Por eso, amados, ahorita, en la actualidad, desde hace 2000 años, desde hace precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿saben quién resucitó? El sumo sacerdote. El sacerdote que presentó no miles de corderitos. Él fue el cordero inmolado. El único cordero que ya necesitaba la humanidad para que todo aquel que venga a los pies de Cristo ya no tenga necesidad de ningún sacrificio sacerdotal. Y claro, yo lo entiendo. Muchos que no han querido recibir la salvación, muchos que no han querido tener esa membresía del nuevo pacto en sus vidas, pues sí, a lo mejor por eso quieren seguir haciendo sacrificios. Por eso cada 8 días dicen, vamos al sacrificio. Vamos con un sacerdote, que ese sacerdote sea el que pueda ayudarme a comunicarme con aquel que yo no tengo la capacidad de poderme comunicar. Porque eso es precisamente el trabajo del sacerdote. La palabra sacerdote quiere decir puente. Es un pontífice. El sacerdote es el pontífice para poderte relacionar con alguien que tú no te puedes relacionar. Pero a partir de lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos momentos, a todo aquel que en él cree, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. E incluso nos ha dado la potestad de ser reyes y sacerdotes. O sea, nosotros ya podemos tener ese vínculo directo hasta el trono de la gracia. Aleluya. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Cordero. Por medio de esa sangre que fue inmolada en aquella cruz. En la cruz del Calvario, allí Él clavó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario, allí es donde Él triunfó sobre toda potestad. Pero si tú no lo quieres creer, pues vas a seguir esclavizado con los sacrificios, con los rituales, con las religiones, con todo aquello que no te da la oportunidad de relacionarte directamente con Dios. Miren lo que dice nuestro siguiente verso, Juan 1:32, y vamos a leer el 33 también. El lenguaje sencillo en estas citas de Juan, dice así: yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma. No dice la Escritura que era una paloma, porque también es otra de las cosas que han tergiversado completamente. Muchos piensan que, incluso algunos tienen esa situación de que en las palomas ven al Espíritu Santo, o piensan que el Espíritu Santo es una paloma. No, dice la palabra que en forma de paloma fue de la manera que llegó el Espíritu Santo. En forma de paloma, y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo: conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Amados, a pesar de que Juan el Bautista
y nuestro Señor Jesús eran parientes o primos, como la mayoría de la gente dice, él no sabía que Jesucristo era el Cordero inmolado. O sea, muchas veces también me da risa, tristeza, como dicen por ahí, luego ya no sé si llorar o reír, ¿verdad? De ver la ignorancia de aquellos que producen películas, aquellos que producen series, que desde chiquitos Juan el Bautista y Jesús ya andaban haciendo milagros. Por principio de cuentas, Juan el Bautista jamás hizo ningún milagro. Y cosas en donde desde chiquitos ya se decían que ellos iban a hacer lo que... No, amados, él era un profeta, sin embargo, él no sabía. ¿Por qué? Porque el tiempo no había llegado. El tiempo solamente el Padre lo iba a dictaminar en el momento en que Jesucristo iba a empezar con el ministerio público que se le había encargado. Tanto eso, porque a lo mejor muchos sabían que ellos se conocían como primos, como familiares y esto y lo otro aquello, pero él decía, pero yo no lo conocía, yo no sabía realmente. Yo no sabía realmente que él era el Cordero inmolado. Pero aquí hay algo sumamente importante. Dice, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo. En otro de los evangelios dice con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era un rito, igual que el que ahora nosotros, todos los cristianos, llevamos a cabo. Algunos de una manera extrabíblica, lo hacen con infantes. Algunos lo hacemos de una manera bíblica, con adultos que ya se pueden arrepentir de sus pecados, pero no deja de ser un rito. El que yo vaya a las aguas, en el bautismo de las aguas, es un rito, amados. Eso es, de hecho, nuestro Señor Jesús, los únicos 2 ritos que le dejó a su iglesia, fue ese rito de él ir a las aguas en el bautismo, en agua, y el rito de conmemorar la cena del Señor. Esos son los ritos que Él nos dejó, para que, no para salvación, no para ganar el favor de Dios, no, simplemente para recordar, simplemente para demostrar ante la sociedad algo, pero no de esa manera vamos a ganar absolutamente nada. Son ritos, no dejan de ser ritos. El grave problema en la religión está en que piensan que a base de los ritos es de la manera que pueden ganar la misericordia de Dios, que a base de los ritos pueden ganar la salvación, que a base de los ritos Dios les va a dar lo que ellos piden, y una serie de barrabasadas, como hace 8 días lo dije, de barrabasadas que llegan a hablar. ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito del Cordero inmolado. No han entendido el propósito de la resurrección de Cristo. No han entendido nada, como la Biblia lo dice, no les amanece. Y bueno, el bautismo en el Espíritu Santo nos da la membresía al nuevo pacto sin necesidad de intercesores. ¿Por qué? Porque el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, el bautismo de Jesús, es la obra redentora. Cuando alguien dice, es que unos ya fueron bautizados en agua, rito, pero otros ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Eso es lo que sucede en una persona cuando realmente tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace 8 días vimos, ¿verdad? Con Dimas, que estábamos hablando de que algunos le dicen Dimas, algunos le dicen que es el ladrón bueno, que como les dije es un oxímoron, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En realidad, bueno, pero esto que le estoy diciendo creo que no fue en la prédica, sino en una cápsula que por ahí pasé en el Face. Pero bueno, ¿qué sucede? Que aquel que le llaman Dimas, y le llaman Dimas porque no aparece en la Biblia nunca ese nombre de Dimas, pero sí en los escritos de Poncio Pilato. En los escritos de Poncio Pilato ahí aparece registrado el nombre de Dimas, de aquellos que fueron cruzados. Uno era Dimas y el otro Gestas. Gestas era el malvado, el que no pudo ser salvo
por su dureza de corazón, por su egolatría, por todo eso que sabemos que mucha gente en la actualidad tiene, ¿verdad? Sin embargo, el otro ladrón, llamado Dimas, él reconoció lo que él era, un pecador, reconoció lo que Jesucristo era, el Salvador, y con un corazón contrito y humillado, o sea, con un corazón arrepentido, le dijo: Señor, yo quiero que me salves, acuérdate de mí cuando estés con tu Padre en los cielos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo tú y yo estaremos en el paraíso. ¿Qué sucede? Que en ese momento, ese hombre fue el primer santo de la humanidad. En ese momento, sin haber tenido él necesidad de ir al rito de las aguas, al rito del bautismo en las aguas, él fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. En el momento en que Jesús le promete: hoy tú y yo estaremos en el paraíso, en ese momento ese hombre había nacido de nuevo. Por eso es que Jesús le pudo dar esa promesa, porque ese hombre había nacido de nuevo. Esa es precisamente la experiencia redentora que los seres humanos podemos vivir cuando Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Eso precisamente fue lo que sucedió. Pero ahora, cuando tú realmente eres bautizado con el Espíritu Santo, naces de nuevo y ahora tienes una membresía, por así decirlo, ya no en la ley, sino en la gracia, ya no en el antiguo pacto, sino en un nuevo pacto, en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece, ¿para qué dice? Para siempre. Para siempre. Tiene un sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable. Inmutable. Por lo cual puede también salvar, ¿qué dice? Perpetuamente. Perpetuamente. Para aquellos que dicen que alguien puede perder la salvación, ¿verdad? No. Él nos salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede por nosotros, amados? Cristo. Jesús es el que intercede por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra de juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Sí dice así, verdad? Sí, amén. Para siempre. Amados, el Cordero de Dios es el sumo sacerdote, es el intercesor, es el único que puede interceder por ti y por mí. Hay un gravísimo problema, precisamente que muchas personas llegan a tener la idea de que una imagen puede interceder por ti, de que un pastor puede interceder por ti, de que un cura puede interceder por ti, de que
presidente del Vaticano puede interceder por ti. De que buscan una serie de intercesores. Buscan intercesores diestra y siniestra. A los ídolos, a las religiones, a los fetiches. Es que traigo mi llavero con una patita de conejo para que no me pase nada. O sea, para todo buscan intercesores. Cuando aquí la palabra del Señor nos dice, y también se lo digo a muchos pastores que no se dicen ser sacerdotes, sin embargo, con su manera de enseñar, hacen que la gente los vea como si fuéramos sacerdotes. Se empiezan de tal manera, solamente mi oración es la que puede llegar al cielo para que tú puedas ser sanado. Le doy gracias a Dios que hace algunas semanas, cuando todavía no estábamos congregando en la iglesia, oramos. No fue el pastor el que sanó a un bebé, a un niño que lo tenían que operar de su cabecita. No, le dije a toda la iglesia, ven Mati, oramos, vamos a orar, extiendan sus manos, vamos a orar por el bebé para que Dios lo sane. Y nuestra oración fue pedirle a Dios que Dios fuera el que lo sanara, porque Dios es el sacerdote, porque Él es el intercesor para que ese niño, y fue sano. Gloria al Rey. Pero no fue porque, es que el pastor tiene la unción y el pastor tan ungido lo tocó y le dio un besito en la mejilla que con eso lo sanó. No, amados, lo único que nosotros hicimos fue orarle y pedirle a Dios que el intercesor llamado Cristo Jesús, el Cordero de Dios que el pecado del mundo, también le pudiera dar la cura a ese pequeñito. Y Dios nos lo concedió. Nos dio esa oportunidad de ver que ese niño ya no necesitó de la operación que le iban a hacer en su cabecita. Gloria al Rey. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote. Tenemos aquel Cordero que vino a presentar ese sacrificio para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Y el último verso que vamos a leer el día de hoy es Juan 1:34. Y dice, ahora lo he visto y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. ¿A quién se refería Juan el Bautista? A Jesucristo. A Jesucristo, al Cordero de Dios, al Cordero inmolado, al sumo sacerdote, aquel que nos da la oportunidad de ser salvos perpetuamente, aquel que nos da la oportunidad que con ese sacrificio que Él tuvo en la cruz, o sea, hacer sacrificio. Yo ya no necesito hacer rituales para que Dios cubra mis pecados. No, amados. Jesucristo vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Muchas veces he dado esta explicación para que lo entendamos con manzanitas. ¿Ya vieron? Está bien bonito, lo acabo de hacer precisamente para dar estas prédicas. Bueno, yo puedo agarrar en este momento una sábana y cubrir el púlpito para que todos los que me estén viendo ya no lo vean. Yo puedo cubrirlo y ya no lo van a ver. Sin embargo, ahí sigue estando. Eso es lo que hace el sacrificio de un sacerdote del antiguo pacto. Él traía el corderito para cubrir el pueblo. Pero ahora agarró el púlpito y por eso lo hice chiquito para poderlo cargar bien. Y lo quitó completamente, se lo llevó. Ahora ya no lo ven ustedes, ya no lo veo yo. ¿Por qué? Porque ya no está aquí. Eso es lo que hizo Jesucristo con nuestros pecados. Gloria a Dios. Ya no Aleluya. necesitamos de aquel, que digo que me lo regrese, porque si no ya se lo va a querer llevar. Ya no necesitamos, amados, ni ustedes, los que están en casa viéndonos y que son salvos, son nacidos de nuevo, y ya no hacen ese tipo de sacrificios sacerdotales, ni están agarrando una cruz para andar caminando en las calles pensando que con eso van a ganarse el favor de Dios, y que haciendo que la procesión del silencio, y que vamos a estar en vigilia, porque de esa manera, amados, una verdadera vigilia es aquella que es guardada todos los 365 días del año, no dejando de comer algún alimento, sino dejando a un lado todas las cosas que los hombres te han enseñado,
todas las tradiciones que los hombres te han enseñado, todas esas huecas sutilezas, todas esas mentiras, esas doctrinas de hombres, esas doctrinas de demonios, que lo único que han hecho te han separado más y más y más y más de Dios. Lo que tú y yo necesitamos es tomarnos de la mano de nuestro sumo sacerdote, del Cordero inmolado. El Cordero fue inmolado para que todo aquel que crea en estas verdades viva para siempre y disfrute de una relación directa con nuestro Creador. No necesito ningún intercesor para tener una relación con mi Dios. Yo puedo venir delante de Él hasta el mismo trono de la gracia, porque Jesucristo para eso murió en esa cruz, para que a través de ese sacrificio, por medio de su sangre redentora, yo tenga entrada al reino de los cielos, yo tenga entrada al lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, para tener una relación directa con mi Creador. Amén. Amén. Y por último vamos a leer Hebreos 4:14, para que con esto dejemos confirmado que lo que en este momento se está predicando no viene de mi corazón, amados. Yo sé que a lo mejor muchos pudieron ofenderse porque sus tradiciones les han dicho otras cosas. Perdónenme, pero esto está escrito. Esto es Biblia. No les estoy hablando de religión. No les estoy hablando de mis sentimientos. No les estoy hablando de un librito que por ahí compré. Estoy hablando Biblia. Y eso es lo que el día de hoy necesitamos entender para poder vivir eternamente. Y dice así Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir retengamos nuestra profesión? Que confiemos en Él, que nuestra fe esté puesta en Él, en el sumo sacerdote. En el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como se los dije desde un principio, Juan el Bautista nos estaba diciendo claramente que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Cuando Jesús anduvo en el desierto esos 40 días y 40 noches, muchos ignorantemente dicen, ay, pues él pudo aguantar todas esas tentaciones, pues porque era Dios. No, amado, eso de hecho es una herejía si tú piensas de esa manera. Jesucristo padeció esos 40 días y 40 noches como cualquier ser humano. Él también tuvo sed, él también se cansaba, él también se desesperó, pero él, ¿por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí, para que de esa manera se pudiera ir cumpliendo con toda la profecía y con todo el propósito que Dios tenía para llegar a esa inmolación del Cordero, para poder llegar a ese sacrificio santo. Y luego dice la palabra en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice claramente la palabra de nuestro Señor Jesucristo que ahora tú y yo, si es que realmente has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y has dejado atrás todas aquellas cosas que te separan de Dios, tú y yo podemos venir ya directamente con nuestro Señor Jesucristo hasta el trono de la gracia. Esto nos está diciendo la palabra. Este es el nuevo pacto. Esta es la promesa que Dios nos trajo, amados. De nada sirve que Dios haya hecho todo eso si tú y yo seguimos despreciando el sacrificio del Cordero. ¿Cómo es como yo puedo despreciar el sacrificio del Cordero? Bueno, pues cuando pongo delante de mí a todos aquellos pseudo sacerdotes. ¿Y por qué digo pseudo sacerdotes? Porque lo acabamos de ver por medio de la Biblia, que el único sacerdote en la actualidad se llama Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Sí, así es. Lo dije hace un ratito.
y lo reitero, pastores, nosotros no somos los sacerdotes de nuestra congregación. Nosotros, por eso la palabra lo dice pastores. Los pastores no son los dueños de las ovejas. Nosotros simplemente estamos para alimentar a la iglesia de Jesucristo. Nosotros simplemente estamos para darles, somos facilitadores de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú y yo, pastor, ya no les enseñamos. Quien nos enseña es el Espíritu Santo. Por eso es necesario predicar Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única que va a poder llegar al corazón de las personas para que las personas puedan crecer en espíritu, para que las personas puedan realmente irse introduciendo cada vez más y más y más y más en el corazón de Cristo, solamente a través de la palabra. Porque por la palabra viene la fe, para que esa fe sea la que verdaderamente te lleve al reino de los cielos. Muchas veces esos sumos sacerdotes o esos pseudo sacerdotes, como ahorita lo dije, llegan a ser los curas de alguna religión, llegan a ser los ídolos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, voy a poner de cabeza a fulanito de tal para que me cumpla el pedido que le hice y que no me lo he hecho, lo voy a tener que poner de cabeza, ahora sí lo pongo, ahora sí le llevo veladoras, ahora sí hago eso. ¿Por qué? Porque lo ven como si ese fuera el intercesor, como si ese fuera su sumo sacerdote, como si ese fuera el que los relacionara realmente con Dios. No, amado, si haces eso estás desechando a nuestro Señor Jesucristo. Estás haciendo lo mismo que hicieron los fariseos, pisoteando a nuestro Señor Jesús. Lo mismo que hicieron aquellos romanos que lo crucificaron y que se burlaban de él y que lo pisoteaban. Estás haciendo lo mismo, estás desechando, estás haciendo a un lado completamente el sacrificio del Cordero inmolado. Si tú tienes esa situación de pensar que con tus ritos vas a poder ganar el favor de Dios, estás desechando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes la idea de que las religiones son los que te van a salvar, también lo estás haciendo. Me da tanta tristeza como hay veces que yo le estoy hablando a la gente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les estoy hablando de estos temas que ahorita en este momento estamos diciendo y me dicen, no, pues a lo mejor me voy a ir al infierno, pero yo no suelto mi religión. A lo mejor si eso que me estás diciendo tienes razón porque ya me lo enseñaste en la Biblia, pero mi religión es mi religión. ¿Y qué pasa? Que tú estás poniendo antes que a Dios a tu religión. La estás poniendo como si fuera un sacerdote. Eso es un pseudo sacerdote. Esas filosofías precisamente de las que nos habló Colosenses. Esas filosofías y huecas sutilezas. Esas... No, es que el filósofo... Las tradiciones... La Biblia habla que es sacar de tu corazón esas tradiciones que se han enraizado ya sea por nuestros antecesores, ya sea por lo que sea, pero sobre todo por la falta del conocimiento de la palabra. La gente prefiere guiarse por tradiciones en donde dices, no necesito estar leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, pues yo mejor la tradición fulanita, la tradición sultanita, esa me va a llevar al cielo. No, hombre, al contrario. Eso te está hundiendo cada día más en el cielo. Y podría seguir hablando de muchas otras cosas, pero ya se me acabó el tiempo, amados. Y en este momento yo solamente lo que sí les quiero pedir es que reflexionemos. ¿Cuáles son esos fetiches? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Cuáles son esos pseudo sacerdotes que están delante de ti y que te estorban para poder llegar directamente al trono de la gracia? Solo tú y yo sabemos cuáles son esos estorbos, esos obstáculos que estamos teniendo. Solo tú y yo sabemos perfectamente bien lo que le tenemos que entregar a nuestro Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname, porque tú hace 2000 años te sacrificaste por mí, por toda la humanidad, y seguimos desechando al Cordero inmolado. Seguimos escupiéndole en la cara cuando preferimos las costumbres que nos ha dejado fulanito de tal o sultanito de tal. O la comodidad de, es que es más cómodo andar en esta religión porque aquí no nos está, dice el padrecito que tengo que leer la Biblia. Yo prefiero estar aquí porque dice que Él es el que ora por mí, Él es el que intercede y yo ya no necesito ni siquiera aprender a orar. Yo no necesito, amados, perdónenme, pero Jesús no es una religión.
Jesucristo es una relación. Amén. Eso es lo que Él hizo en aquella cruz. Relacionarse contigo y conmigo. Amén y amén. Gloria a Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo
gracias, Padre, en esta tarde ya que nos has regalado, Señor. Por tu gracia estamos aquí, Padre. Por tu gracia seguimos vivos. Y en la Biblia habla de que todo el que respire alabe al Señor. Gracias, Padre bendito, por en esta hora permitirnos esta dicha, este privilegio de poder cumplir con eso que tú nos has dado como mandato, Señor. Alabar tu nombre, ya lo alabamos con cánticos, ya lo alabamos con danza algunos, ya lo alabamos escuchando directamente de tu misma palabra, Señor, por medio de nuestro pastor. Te agradecemos en esta tarde, Señor, y yo te pido humildemente, Señor, que tú bendigas a todas aquellas personas que aún a pesar de esta tempestad del coronavirus, Señor, tienen que salir día a día por su trabajo, Señor, para llevar el pan de cada día a sus hogares, Padre. También te pido humildemente, Señor, por todas esas personas que desafortunadamente quedaron sin trabajo, Señor, que no tienen un sustento, que no tienen economía para poder sostener sus hogares, Señor, por esta terrible situación que está viviendo tu mundo, Señor. Hoy te pido por cada uno de ellos, Padre, para que tú toques corazones y mandes obreros tuyos, para que además de llevarles un poco de alimento, un poco de sustento, además de eso y sobre todo, Señor, les lleven un poco de lo mucho que tú nos has enseñado a nosotros, Señor, de todo ese amor tan grande que nos das a cada uno de nosotros. Levanta obreros para que lleven tu palabra a todo aquel que lo necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. También quiero dar gracias, Señor, por diezmos y ofrendas que se van a levantar en esta tarde, no físicamente, pero sí todos los que son congregantes o quien tenga en su corazón depositar diezmos u ofrendas, pueden pedirle el link a nuestro pastor o el medio por el cual pueden hacer llegar sus diezmos y ofrendas y serán grandemente bendecidos, pues en la palabra así lo habla, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y ofrendas que vamos a depositar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un trabajo que tú nos has permitido tener, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro sustento, que tú eres el que nos cubre y nos resguarda en todo momento y en todo mal, Señor. Te pedimos por estos diezmos y estas ofrendas, Padre, hazlas rendir como tú quieras, Señor. Si tú quieres, haz milagros financieros en nuestras casas, haz milagros financieros, haz milagros en las alacenas, Padre, que rinda mucho más de lo que pudo haber rendido, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios de milagros, Padre, y si así quieres, Señor, así será hecho. Gracias, Padre, por estos diezmos y ofrendas. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por último, vamos a gozarnos con este último cántico, hermanos. Amén. Celebrar, quiso celebrar. 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 Celebrar, Cristo celebrar. Resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, 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 vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Resucitó, resucitó. Celebrar, vamos a 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 celebrar.